hoy nos engalana aquí en Ciencia Virtual la presencia de Lorenzo Labrador. Tengo que confesar que es la primera vez que entrevisto formalmente a una persona de la Organización Meteorológica Mundial, así que estoy sumamente, feliz de poder tener esta oportunidad de conectarnos con usted hasta allá, hasta Suiza, para Francia, y el poder utilizar esta plataforma de digital, ciencia virtual, para acercarnos más. Así que muchísimas gracias, Lorenzo, por estar con nosotros. Un placer, Ada, y muchas gracias por la invitación. Lorenzo, yo creo que tal vez sería bueno conocer de su persona, hablarnos de su formación y qué es lo que hace dentro de la Organización Meteorológica Mundial. Con mucho gusto. Mira, yo hice estudios en física en mi nativa Venezuela, de donde yo soy. Estudié física allá y siempre quise ser un científico atmosférico. Esa fue quizá el primer paso hacia lo que yo quería hacer, que era meteorología y ciencias de la atmósfera en general. En Venezuela no se podía estudiar meteorología porque no existía como carrera, pero física era lo mejor que se podía hacer. Entonces cursé estudios de física en la Universidad de los Andes y luego salí de Venezuela a hacer un posgrado en ciencias atmosféricas en el Instituto Max Planck en Alemania. Allí hice un posgrado en química de la atmósfera. Y luego de ahí me fui a Inglaterra, donde trabajé en varias instituciones, entre ellas la Universidad de Manchester, como investigador postdoctoral, y luego trabajé con el Servicio Meteorológico Británico, the Met Office, como científico investigador. Estuve allá un número de años, hasta que se me abrió la oportunidad de ir a trabajar con la Organización Meteorológica Mundial, desde donde estoy desde 2018. Tengo 2 años trabajando con la Organización Meteorológica Mundial. Dentro de la Organización Meteorológica trabajo con el Departamento de Investigación y soy un investigador. Es decir, yo trabajo con los aspectos que tienen que ver con la investigación científica, coordinando los grupos de científicos que asesoran a la Organización Meteorológica Mundial con respecto a su posición en cuanto a ciencias o temas científicos que tienen que ver con la atmósfera. Entre esos están el calentamiento global, la contaminación atmosférica, todos los problemas asociados con el agua y con la polución atmosférica. Entonces yo coordino grupos de científicos que prestan asesoría de manera de sentar la posición de la Organización Meteorológica Mundial con respecto a estos temas. Lorenzo, nosotros tenemos muchos niños, jóvenes, maestros que nos están viendo en este preciso momento y ellos quieren saber todo del cambio climático, pero yo creo que es importante pensar que al igual que usted, que fue un niño en Venezuela, yo una niña en Puerto Rico, jamás soñamos de los alcances que íbamos a tener, y al nosotros vivir en una isla pequeña en el Caribe, pero de gran corazón, tal vez sería bueno que usted nos pusiera en perspectiva qué ha significado para usted el poder explorar el mundo y estar en el lugar donde se encuentra ahora mismo, donde hay tantas oportunidades que no nos podemos negar, porque si nosotros no conocemos el mundo, ¿cómo lo vamos a proteger? Y hoy, sobre todo, que estamos celebrando el 50 aniversario del planeta Tierra. Efectivamente, eso es una muy bonita pregunta y no siempre se contesta de la misma manera porque la experiencia de cada persona es diferente, Ada. Por lo tanto, te puedo decir cómo fueron las cosas para mí. Yo siempre fui muy curioso y mi pasión era un poquito la atmósfera y los pájaros y el vuelo. De ahí nace mi pasión por lo que es la atmósfera. Yo quería saber cómo volaban los pájaros. Yo siempre me gustó mucho el vuelo. De hecho, yo vuelo aviones. También, y estudiar meteorología o ciencias de la atmósfera era quizá la manera para mí de entender el medio en donde se realiza el vuelo. Claro, las cosas no fueron tan lineales y terminé siendo científico profesional, ¿no? Entonces, como te dije, en Venezuela no había esa oportunidad y lo más cercano que podía estudiar a la meteorología era la física,
que la meteorología, la ciencia en general está basada mucho en la física, es la base, pero no era específicamente lo que yo quería hacer. Entonces, bueno, tuve que estudiar física, me lo disfruté bastante, aprendí mucho, aprendí el ejercicio de la ciencia como profesión en la Universidad de los Andes y eso me dio la base que me permitió luego salir y especializarme en lo que quería hacer, que era las ciencias de la atmósfera. Para eso, bueno, hubo que hacer sacrificios y el sacrificio más importante fue salir de mi país. Como lo dices tú un poquito, Venezuela es como Puerto Rico, es un país relativamente pequeño, de poca gente, en América Latina. Y bueno, para hacer lo que quería, pues tuve que hacer el sacrificio de salir, pues de dejar a mi familia, dejar a mis amigos, dejar mi país, dejar lo que yo sabía e insertarme en una sociedad distinta. Pero bueno, eso es lo que uno tiene que hacer cuando uno persigue lo que uno quiere hacer. Entonces uno tiene que hacer sacrificios para obtener ciertas cosas. Entonces, bueno, eso implicó irme a Alemania y allá estudiar durante 4 años un doctorado en el Instituto Max Planck de ¿Y cómo Ciencias de la fue? Atmósfera. Y perdone que lo interrumpa, pero ¿cómo fue el poderse adaptar al idioma del español al alemán? Bueno, el Instituto Max Planck, dado que trabaja con científicos de todo el mundo, utiliza el inglés como lengua franca. Por lo tanto, mis estudios de doctorado se hicieron sobre todo en inglés. El alemán lo tuve que aprender más para hacer vida social, que como un estudiante de doctorado no tenía mucha, pero mi jefe era ciudadano americano, era un norteamericano, por lo tanto el trabajo día a día se hacía en inglés. Entonces, pero igualito, me inserté en una sociedad distinta a la mía, con distintos valores y con distintas maneras de hacer las cosas y bueno, eso fue un aprendizaje junto con mis estudios al mismo tiempo. Eran bastantes cosas que aprender, pero también fue un periodo muy grato, pues. Y llevó a la consecución de este sueño que yo tenía, que era volverme científico atmosférico, pues, volverme meteorólogo, lo que tú eres, un poquito, ¿no? Entonces, bueno, eso lo terminé en Alemania y de ahí pues era otra vez ver para dónde me voy, qué hago con esta carrera que tengo. Tenía el papel, soy ahora científico atmosférico. Y bueno, eso sugirió o resultó en una nueva serie de desplazamientos y de mudanzas y de volver a empezar. Fue otro proceso, pues me tuve que ir a Inglaterra, donde se me ofreció la oportunidad de trabajar con una universidad haciendo investigación en lo que yo había aprendido. Yo había aprendido la química de las nubes, yo había aprendido en mi doctorado cómo funcionan las nubes como reactores químicos. En las nubes pasa mucho más de lo que uno ve con los ojos. En las nubes hay muchas reacciones de muchos gases y de muchas partículas que por la energía que hay en esas nubes se transforman. Y eso fue lo que yo aprendí durante mi doctorado y eso lo puse en práctica durante una serie de años en Inglaterra, tanto en la Universidad de Manchester como en el Servicio Meteorológico Británico de Met Office, donde trabajé por un número de años. Lorenzo, entonces llega a la Organización Meteorológica Mundial, que como bien dice la palabra, pues hablamos del mundo, de cuando ahora reúnes a todo lo que es la infraestructura meteorológica del mundo, desde donde se observan, donde se establecen las políticas de observación, de análisis, investigación. Podemos hablar entonces, y tal vez puede poner su presentación sobre lo que es la Organización Meteorológica Mundial y cómo esto incide en el estudio del impacto de cambio climático en el mundo. Seguro, Ada. Comienzo, vamos a empezar por el principio. La Organización Meteorológica Mundial es una organización de Naciones Unidas. Vamos a estar claros con eso. Es un organismo técnico de Naciones Unidas y es la voz de Naciones Unidas en todo lo que concierne meteorología y clima. O sea, el tiempo que vemos todos los días, la lluvia, el sol y el clima que se nos viene a lo largo de los años. La Organización Meteorológica Mundial cuenta con 193 miembros, países, y coordina las actividades de todos los centros de meteorología de esos países. Es un organismo que agrupa a todos los servicios de meteorología del mundo y coordina y da una sola voz en nombre de las Naciones Unidas acerca de políticas y de lineamientos, de cómo se tienen que hacer las cosas con respecto a meteorología y clima. Entonces voy a mostrar una presentación bien rápida, que es una idea muy somera
de cómo es la Organización Meteorológica Mundial y voy a hablar un poquito de lo que es el cambio climático, que va a ser básicamente una abreboca a lo que vamos a estar discutiendo tú y yo más tarde. Entonces, Muy bien. déjame poner la presentación. Okay. Dime si la ves. Sí, la estoy viendo. Ok, entonces déjame ir atrás. Esta es la segunda diapositiva. Okay. Ahí se ve perfecto. Sí, pero no está ni avanzando ni retrocediendo. Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar. La Organización Meteorológica Mundial se funda de acuerdo al tratado de la Organización Meteorológica Internacional en 1947. En 1955, el Tratado Meteorológico Internacional se ratifica, dando origen a lo que se conoce hoy como la Organización Meteorológica Mundial. Y se vuelve una agencia especializada de las Naciones Unidas en 1951. Ajá, aquí ahora se movió. Aquí estamos. Entonces, en 1951, la Organización Meteorológica Mundial se vuelve un miembro oficial del Sistema de Naciones Unidas y ahorita cuenta con 191 países miembros. Y la idea de la Organización Meteorológica Mundial es coordinar todas las actividades de los servicios nacionales de meteorología e hidrología de los países miembros. Cada país puede hacer lo que quiera con sus servicios nacionales de meteorología e hidrología, pero se agrupan para todo lo que es las prácticas comunes en cuanto a cómo se mide el clima, cómo se mide la atmósfera, se ponen de acuerdo bajo la tutoría de la Organización Meteorológica Mundial. Y eso se hace porque el clima y el agua no conocen fronteras geográficas o políticas. El clima que afecta a un país puede afectar a otro independientemente de cuál sea el color del país, de cuál sea el tamaño del país o cualquier cosa. Entonces, esta agrupación de naciones bajo esta organización viene del hecho de que el clima y el agua no conocen fronteras ni geográficas ni políticas. ¿Cuál es la misión de la Organización Meteorológica Mundial? La Organización Meteorológica Mundial, como toda organización del Sistema de Naciones Unidas, tiene un mandato y se puede resumir en salvar vidas y reducir daños a la propiedad. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, eso se hace proveyendo servicios de meteorología y clima efectivos. Es decir, los países van a contar con lineamientos y políticas con respecto a la meteorología, de modo de asegurar que se tomen las medidas necesarias para salvar vidas y reducir daños a la propiedad. Eso puede venir de catástrofes naturales como huracanes, que ustedes tienen en Puerto Rico, sequías o lluvias muy intensas, o cosas como el calentamiento global. También busca promover y facilitar el libre intercambio de observaciones y datos meteorológicos. Todos los países miembros de la Organización Meteorológica Mundial tienen acceso a todas las observaciones meteorológicas de todos los países miembros. Entonces, habiendo hablado de eso un poquito, vamos a hablar brevemente del efecto invernadero, del calentamiento global. Y vamos a ver qué pasa y por qué eso es importante. Vamos a empezar hablando porque existe un efecto invernadero natural, existe un efecto que hace que parte de la energía que viene del sol no se refleje completamente al espacio, sino que quede atrapada en la Tierra. Eso significa que si no hubiera ese efecto de invernadero, la temperatura de la Tierra sería bastante más baja, como 30 grados por debajo de lo que es ahora. Entonces, lo que pasa es que cuando los humanos con sus actividades empiezan a emitir gases en la atmósfera, sobre todo proveniendo de la quema de combustibles fósiles, la quema de gasolina y combustibles, ese efecto, esa atrapar la energía del sol, se va a aumentar y va a ser mucho más grande.
Entonces ahí se va a alterar el efecto invernadero y va a ser mucho más fuerte. Entonces hay una serie de gases, todos emitidos por el hombre, que van a contribuir de manera muy importante a ese efecto invernadero. El principal de ellos es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono que vemos acá en el tope izquierdo de la diapositiva, se emite sobre todo por la quema de combustibles fósiles como gasolina y carbón. Está también el metano, el óxido de nitrógeno y el vapor de agua. Esos son los 4 principales gases responsables por el efecto invernadero. Y la cosa es que desde aproximadamente mediados del siglo pasado, la concentración de dióxido de carbono, que podemos ver en este gráfico acá, ha aumentado de manera exponencial, o sea, ha aumentado muy rápido con el tiempo. Antes de que los humanos comenzaran a quemar combustibles fósiles, alrededor de los años 1850, la concentración en el planeta, en la atmósfera, de dióxido de carbono era aproximadamente 280 partes por millón. Eso a partir de 1950 comenzó a aumentar de manera muy significativa, hasta que el momento de hoy la concentración global de dióxido de carbono está en aproximadamente 400 partes por millón. Es decir, es 45% más alta de lo que era antes de la época industrial. ¿Eso qué significa? Bueno, eso significa que ahora la atmósfera está atrapando bastante más energía que le viene del Sol y no dejándola escapar en el espacio. Entonces, lo que eso tiene como consecuencia es que vemos en este gráfico que está aquí, donde el eje de abajo, el eje horizontal, es el tiempo en años, y el eje vertical es la desviación de la temperatura con respecto a 1850. Es que conforme los años han pasado, la temperatura de la Tierra ha aumentado. Y sobre todo después de 1950, el aumento de la temperatura global de la Tierra se hace muy, muy pronunciado. Y los científicos han descubierto que lo único que puede explicar ese aumento de la temperatura de aproximadamente 1 grado con respecto a los valores antes de la época industrial es ese aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Es la única respuesta que hemos encontrado. Se han hecho estudios donde se estudian con modelos qué pasa con la temperatura si solamente se toman en cuenta factores naturales. En el eje horizontal vemos otra vez los años desde 1880 hasta el 2020 y en el eje vertical vemos el cambio desde la época preindustrial. Y lo que vemos es que si vemos la traza negra donde dice temperatura observada, la temperatura ha aumentado sobre todo desde 1950. Y si solamente consideramos cambios naturales, la línea verde, la temperatura no habría aumentado lo que aumentó hasta ahorita. Estaría básicamente donde está. Y solamente cuando se incluyen en estudios de modelos de computadora la emisión de gases de invernadero producto de las actividades humanas, se obtiene una correlación significativa entre lo que se observa, la temperatura, y lo que dicen los modelos que va a pasar. Y eso se verifica de muchas maneras. En este gráfico vemos sencillamente cuáles han sido los años más calientes desde que se llevan récords, desde que se lleva la historia de las temperaturas. Y lo que este gráfico muestra es que en los últimos 15 años, los 14 años más calientes desde que se tiene historia han ocurrido desde el 2001 para acá. Es decir, que estamos viendo que cada año está siendo un año más caliente que el anterior. Es decir, que la temperatura global de la Tierra está aumentando de manera inequívoca. Y ya no se puede decir que eso se debe a causas naturales o a algo que no sepamos. Se debe indudablemente a la emisión de estos gases de invernadero en la atmósfera, o sea, la emisión de estos gases de producto de la quema de combustible fósil. Entonces lo voy a dejar acá y entonces tú me haces preguntas acerca de lo que te dije y lo vamos aclarando.
Muy bien, o sea que yo creo que es claro, basado en la presentación, primero que todo, que la Organización Meteorológica Mundial es un ente que reúne bajo las Naciones Unidas todo lo que es los parámetros de observación y de estudios que se hacen a escala mundial, la vigilancia mundial de lo que es el tema de la atmósfera. Número dos, podemos decir que el cambio climático es real y es resultado específicamente de las acciones del ser humano, porque las causas naturales, pues definitivamente no son suficientes para producir este aumento en temperatura. Por otro lado, tenemos el hecho de que el dióxido de carbono dentro de los gases de invernadero es posiblemente el gas más importante, el cual vigilamos, porque está íntimamente relacionado con el aumento de temperatura y estamos sobre 415 partes por millón, si no me acuerdo, esta mañana estaban como 416 o 417 partes por millón. Esto es un valor muy importante del cual nos tenemos que familiarizar porque vamos a ver que cada vez más hay mayor. Así que el cambio climático es real. Está ocurriendo. Lo vemos en los datos de las temperaturas. Desde el 2001 hasta el presente son los registros más importantes de temperaturas más altas planetarias. No estamos hablando de la temperatura del aire, de la temperatura del agua, es aire y agua combinado para poder establecer lo que son las temperaturas de nuestro planeta. Y está ocurriendo y es real. Así que habiendo establecido eso, ¿verdad? ¿Cuáles son los efectos entonces, teniendo esos indicadores? ¿Cuáles son entonces ahora los efectos del cambio climático? En términos de temperatura, de aumento en el nivel del mar, patrones de precipitación, cómo todo esto se va a ver afectado o se está afectando ya a consecuencia de este patrón que hemos estado observando en términos de las temperaturas planetarias y por qué es tan importante la temperatura que modifique el resto del planeta. Eso es una muy buena pregunta, Ada. De hecho, es la pregunta clave con respecto a lo que es el cambio climático y no es una pregunta que sea fácil contestar. Vamos a empezar a decir que la comunidad científica, que tiene mucha gente muy buena trabajando en esto, todavía no puede decir con certeza qué es lo que va a pasar exactamente, porque todavía estamos tratando de entender la atmósfera antes de que la perturbáramos nosotros con estas emisiones de gases. Es decir, cuando esto empezó a pasar, los científicos y la comunidad todavía no entendía bien del todo cómo funciona la atmósfera. La atmósfera es un sistema muy complejo que tiene muchos gases, que tienen partículas. Y aún entenderla antes de que los humanos empezaron a cambiarla es difícil. Ahora, tratar de entender los cambios que las actividades del hombre están causando en la atmósfera es un problema aún bastante más difícil todavía. Aún así, gracias a la ayuda de la combinación de observaciones a nivel mundial, de temperatura, de humedad, de contaminantes atmosféricos, y gracias a los estudios que se hacen con modelos de computadora, hemos avanzado notablemente en lo que somos capaces de decir de lo que está pasando ahora mismo como lo que va a pasar. Lo que está pasando ahora mismo es que ya hay una diferencia de 1 grado centígrado en la temperatura global de la atmósfera con respecto a 1850. Con respecto a esa fecha, 1850, es importante porque es más o menos la fecha que marca cuando las actividades humanas comenzaron a utilizar combustibles fósiles, carbón sobre todo en aquella época y luego petróleo y gasolina, etcétera, etcétera. Es decir, cuando comenzaron a emitirse en la atmósfera el dióxido de carbono y otros gases de invernadero. La temperatura en 1850 era aproximadamente 1 grado centígrado más baja de lo que es ahora a nivel mundial. 1 grado centígrado, la cosa interesante es que puede parecer poco porque nosotros experimentamos en nuestra vida diaria cambios de temperaturas más grandes. En la mañana cuando nos levantamos, antes de que salga el sol, la temperatura puede ser de 5 a 10 grados más baja de lo que va a ser cuando el sol esté a mediodía, ¿no es verdad? Pero cuando hablamos de la temperatura global, es distinto y es muy importante. Eso quiere decir que la atmósfera ahora tiene mucha más energía de la que la tenía antes. ¿Quieres decir algo, Ada?
Sí, yo quería mencionar, y específicamente en ese punto, antes que nos vayamos a desviar, sería bueno, porque cuando hablamos de 1 grado centígrado por encima o por debajo, decir primero cuál es la temperatura promedio global, Ujú. porque eso ya nos pone en perspectiva. Recuerden que ahí estamos haciendo un promedio general desde el Ártico hasta la Antártica y el trópico, o sea, absolutamente donde quiera que hay registros de temperaturas en el planeta, desde la Ujú. China hasta Rusia, desde Venezuela, Estados Unidos, todos esos datos se recopilan y en base a eso se hacen unas temperaturas promedios globales de agua y Ujú. tierra. ¿Cuál es ese valor? Porque eso va a ser importante para determinar los grados por encima o por debajo. Correcto. La temperatura global de la atmósfera, como tú dices, que resulta a partir de medidas que se han hecho en todo el planeta, de polo a polo y de este a oeste, es aproximadamente 15 grados centígrados. Esa es la temperatura promedio de la Tierra antes de que empezaran las actividades humanas a emitir gases de invernadero. Ahorita esa temperatura global anda por los 16 grados, o sea, 1 grado por encima. Entonces, ese valor es importante y eso es lo que se está tanto estudiando ahorita como pronosticando con estudios de modelos por computadoras, cómo va a aumentar esa temperatura en función de las emisiones de efectos de invernadero. Lo que podemos decir ahorita es que el cambio climático ya está ocurriendo y los efectos ya se están empezando a ver. Lo que pasa es que se están empezando a ver de una manera que quizá es difícil de apreciar en el día a día. Es Porque es algo que está, lento, es muy lento. es lento, pero ya se ve. Ya se ve Exacto. que el nivel del mar está empezando a subir. Ya se ha visto que naciones islas en el Océano Pacífico están perdiendo territorio porque el mar está empezando a entrar en lo que antes era sitios donde la gente vivía, a pesar de que el aumento global del océano es apenas de centímetros. Pero eso es suficiente como para que ya empiece a alterar los perfiles costeros de ciertas naciones. Y lo importante es que más de 1/3 de la población humana vive en ciudades costeras. O sea que a medida de que, incluyéndolo ustedes en Puerto Rico, a medida Definitivamente. que el nivel del mar siga aumentando en función del aumento de la temperatura global, eso va a ser más y más evidente, sobre todo en zonas costeras bajas, en zonas donde el relieve no aumenta progresivamente en la costa, sino que se mantiene plano. Por ejemplo, en la India, en Bangladesh, eso es un ejemplo donde muchísima gente, decenas de millones de personas viven en la costa, o en Florida, no muy lejos donde ustedes están, donde la costa es muy baja, aún muchos kilómetros adentro. Eso es una manera en que se ve el cambio global. La otra manera es en una alteración significativa de cómo llueve y cómo no llueve. Se está viendo ya sitios donde llovía de manera más o menos regular, donde la gente que sembraba la tierra podía esperar que la lluvia comenzara en una época definitiva, ya no está sucediendo. Las lluvias están llegando o más temprano o más tarde y están siendo en episodios mucho más caóticos. Es decir, que de repente en 1 o 2 días puede llover lo que solía llover en un mes antes, o puede dejar de llover en una época y haber una época de sequía donde antes había una época de lluvia. Entonces eso está afectando mucho la vida de las personas que dependen de la tierra para cultivar, sobre todo en países en vías de desarrollo. Y esas sequías y lluvias alteradas y alternadas son una manera muy clara de empezar a evidenciar los cambios que están sucediendo en la atmósfera producto de ese grado de diferencia con respecto a la atmósfera preindustrial. Otra manera es ver, por ejemplo, cómo se están fundiendo las capas de hielo a nivel global. La más evidente es quizás la capa de hielo del Ártico, del Polo Norte, donde estamos a punto de perder la masa de hielo en verano, donde ya la extensión de la capa de hielo en verano se ha perdido a más de 50%, porque los veranos son cada vez más calientes, la temperatura cada vez es mayor, hay más sol pegándole al hielo y el hielo se derrite mucho más rápido. Entonces, eso es uno de los otros efectos que están pasando. Otras cosas que están pasando es que, por ejemplo,
insectos y animales en general están consiguiendo nuevos sitios donde vivir porque la temperatura está aumentando más al norte de lo que lo solía hacer. Es decir, hay migraciones de insectos y de animales a nuevos hábitats que antes les estaban prohibidos porque las temperaturas eran muy bajas. Entonces eso está también afectando a los ecosistemas a nivel mundial. Y bueno, esos son apenas unos de los efectos que estamos empezando a ver a nivel mundial. Y es muy importante, voy a resumir nuevamente lo que usted acaba de decir. O sea, hay un impacto en temperaturas, hay un impacto en términos de los patrones de lluvia, hay un impacto en la agricultura, hay impacto en el hielo, en la pérdida de hielo, sobre todo en el Ártico, y por otro lado, en las especies, porque también estamos viendo cambios en los patrones de migraciones de insectos. Considerando que también el hecho de que haya, y que claro está el aumento en el nivel del mar, la pérdida de costas, que también eso se está viendo en Puerto Rico. Al ser una isla, también las islas están más expuestas al aumento del nivel del mar. Pero si nosotros entonces ahora vemos que las temperaturas, hay unos efectos que son cascadas, que no necesariamente es el efecto directo, pero hay unos efectos indirectos a consecuencia de esto. Por ejemplo, el aumento en temperaturas en el océano. Eso puede potenciar aún más ciclones tropicales. Correcto. O sea, nosotros vivimos y somos sobrevivientes del huracán María, un huracán categoría 4 que se sintió de 5 en gran parte de la isla, pero nos devastó, Lorenzo, nos destruyó. Nosotros apenas estamos saliendo y estamos más frágiles y más vulnerables a las próximas temporadas de huracanes porque todavía tenemos personas que no tienen sus techos, ¿verdad? Seguros, no viven en lugares seguros. Y esta situación no es muy diferente de otros lugares en el mundo, pero tal vez, Lorenzo, usted nos lo puede poner en perspectiva con su experiencia global. Mira, lo que tú llamas efectos cascadas es un factor sumamente importante en este asunto del calentamiento global, porque lo que podemos ver, lo que hemos visto en el siglo pasado, en lo que va de este siglo, es que con el aumento correspondiente, con el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, hay un aumento correspondiente de la temperatura. Es lineal, o sea, si la concentración de dióxido de carbono aumenta un porcentaje, la temperatura aumenta un porcentaje más o menos similar. Sin embargo, hay una serie de efectos, lo que tú llamas cascadas, donde el efecto del cambio climático se amplifica. Un efecto es, vamos a hablar del hielo otra vez. Si, por ejemplo, el hielo en los polos tiene la particularidad de que refleja la luz solar, es decir, la energía del sol se refleja y se va al espacio de nuevo. Pero cuando el hielo se empieza a derretir porque hay más calor, va a haber menos hielo y esa luz solar va a incidir en el mar. Y el mar absorbe la energía del sol a diferencia del hielo que la refleja. Y cuando pasa eso, quiere decir que cuando el mar absorbe la energía, se calienta más. Eso hace que el hielo se derrita más aún. Un efecto positivo. Eso se llama retroalimentación positiva y el hielo se va a derretir más rápido. Otra cosa que pasa, por ejemplo, es en las latitudes septentrionales, en el norte, el suelo está congelado la mayor parte del año y atrapa una serie de gases de invernadero como el metano. Con la temperatura del suelo que está aumentando en Rusia, en el norte de Rusia y en el norte de Europa, ese metano está empezando a ser liberado en la atmósfera y está contribuyendo al calentamiento global de la atmósfera también. Eso es otro sistema de retroalimentación positiva y otro efecto de cascada que contribuye al aumento incluso mayor de lo que hace solamente el CO2. Y como eso, hay muchísimos efectos de cascada que todavía no entendemos bien y que lo que sabemos es que seguramente van a acelerar el calentamiento global como lo entendemos ahora. Entonces, los científicos se están apurando a tratando de entender esos efectos de cascada y esos sistemas de retroalimentación en la atmósfera y en el mar
para tratar de entender cómo va a evolucionar el calentamiento global en los próximos años. Lorenzo, eso que usted menciona es tan importante porque ¿cómo nosotros podemos recibir toda esta información científica, que es lo mismo que está pasando con el COVID ahora mismo? Hay mucha información científica, pero al fin y al cabo incide en cada uno de nosotros, en nuestra forma de vivir, en donde nosotros vivimos y cómo nosotros vivimos. En el caso de las comunidades más de menores recursos económicos, la facilidad para adaptarse es limitada, porque en sí hay un aspecto de desarrollo económico o de impacto económico. O sea, a lo que voy es que hay un aspecto en nuestra sociedad que se ve afectado a consecuencia de este fenómeno, si lo pudiéramos llamar de esta forma, de cambio climático. Así que tal vez usted nos puede poner en perspectiva esta situación y cómo la sociedad y cómo nuestras comunidades deben entonces trabajar con este problema para podernos adaptar y asegurar que entonces las comunidades más necesitadas tengan lo que necesitan para poder enfrentarlo. Esa, Ada, es una pregunta no solo muy buena, sino sumamente importante, porque tú has tocado en lo que es el centro del efecto de este calentamiento global en la sociedad humana. Y es que lamentablemente los países en vías de desarrollo son los que más se van a ver afectados por todo este tema, porque son quienes tienen sociedades que están en la menor capacidad de adaptarse a estos cambios, a diferencia de las sociedades de los países desarrollados. Vamos a hablar de dos cosas. Primero, que los países desarrollados son los responsables de la mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero. Son los países de Europa, de Estados Unidos, de China. Los países en vías de desarrollo en América Latina, en África y en Asia son los responsables de la menor cantidad de emisiones y, desgraciadamente, son los países que se van a ver afectados en mayor parte por este fenómeno y son los que tienen la menor posibilidad de adaptarse de manera rápida y eficiente a los efectos de este fenómeno. Entonces, con respecto a la pregunta de qué pueden hacer las sociedades, los países en vías de desarrollo o de los países más afectados en general, es difícil de contestar, pero los gobiernos tienen una gran responsabilidad en primero tomar conciencia de cuál es la situación, es decir, de obtener la información y de pasársela a su gente y luego de tomar medidas que eviten los efectos más graves de ese tipo de efectos del calentamiento global. Por ejemplo, vamos a hablar de países que tienen poblaciones grandes en las costas y donde hay huracanes, como en el caso de Puerto Rico, o en el caso de la India y en Bangladesh. Exacto. ¿Qué tienen que hacer? Los gobiernos tienen, la información está disponible. Sabemos que por el calentamiento global lo más probable es que los huracanes y las tormentas tropicales no sean más, pero que sean más fuertes de lo que han sido. O sea que lo que vamos a ver es quizá un desplazamiento en la categoría de los huracanes hacia las categorías más fuertes. ¿Por qué? Porque los huracanes sacan energía del mar y el mar se está volviendo más caliente. Lo que quiere decir que huracanes de categoría 4 y 5 van a ser quizá más comunes de lo que lo han sido hasta ahora. Exacto. Entonces, en vista a eso, los gobiernos tienen que tomar medidas para asegurarse de que las poblaciones que viven a la orilla del mar estén protegidas. ¿Eso qué quiere decir? Tienen que decir que se cambien los códigos de construcción de las casas, por ejemplo, que se hagan casas más resistentes, que se hagan el sistema de abastecimiento de agua y electricidad tiene que estar hecho a prueba de ese tipo de cosas. La vialidad tiene que ser una vialidad mejor y adaptada a los tipos de cambio. Cada gobierno va a tener que evaluar cuáles van a ser los efectos de este tipo de cambio climático en sus sociedades y van a tener que tomar las medidas necesarias para hacer esa adaptación. Eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, Ada, porque muchas veces eso cuesta dinero que estos países no tienen.
Y dentro de los pactos de negociaciones del cambio climático, como el Acuerdo de París, siempre se negocia o se trata de negociar que los países desarrollados, que son los países que más emiten gases de efecto invernadero, financien parte de las medidas de adaptación que los países en vías de desarrollo van a tener que implementar para proteger a sus poblaciones de los efectos del cambio climático. ¿Qué va a hacer un agricultor en un país de Bolivia o en Kenia cuando no llueva y pierda una cosecha? Cuando es todo lo que lo depende. Esas son cosas que se tienen que tomar en cuenta. ¿Qué se va a hacer cuando venga el próximo huracán de categoría 5 en Bangladesh o en Puerto Rico? Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay, como te dije, cambiar los códigos de construcción de las casas, mejorar vialidad, mejorar la provisión de electricidad y agua y hacerlas más fiables y listas. O mover a las poblaciones más tierra adentro de modo de evitar los daños que se causen cuando vengan las marejadas de los huracanes. Y así, estos que acabo de nombrar quizás son un par, pero cada país tiene que estudiar cuáles van a ser los efectos del calentamiento global en su sociedad y en su país y tomar las medidas adecuadas. Y eso es un ejercicio que no es nada fácil, sobre todo porque las proyecciones en cuanto a cuáles van a ser los efectos del cambio climático no son fáciles de hacer, porque van a depender de cuántos gases invernaderos se emitan en el futuro. Y eso puede cambiar y quisiéramos que las emisiones bajen, pero no estamos seguros de que se vaya a ser el caso. Sí, yo sinceramente a veces me siento un poco frustrada en ese sentido porque Puerto Rico no es el mayor emisor, ciertamente, pero somos parte de Estados Unidos. Y con todo eso estamos viendo pues que hay una resistencia de la actual administración para poder trabajar conscientemente en todo este tema. Entonces regresa cuando uno ve que, ¿verdad?, los gobiernos son incapaces para poder trabajar con el tema, tiene que regresar a nivel individual. Entonces ahí viene, bueno, la capacidad de uno de poder trabajar con esto y buscar las soluciones. Yo pienso en cierta forma de que tuvimos el huracán María, un huracán catastrófico, como mencioné, pero pueden haber oportunidades. Si tuvimos entonces una destrucción en una residencia, pues no es el momento de volverla a construir en el mismo lugar o de la misma forma. Hay que mejorarla. Hay que hacerla más fuerte, más segura, más resiliente. Y yo creo que esta palabra de resiliencia en Puerto Rico se ha grabado de una forma sólida, pero a la misma vez no tenemos pues las ayudas necesarias, completas, estamos todavía en esos procesos y o sea, yo no tengo la solución completa, pero yo sí sé que nosotros estamos esforzándonos mucho por esta educación individual y por aportar a que nuestra comunidad tome las mejores decisiones para asegurar que cuando lleguen otros efectos cascada del cambio climático tengamos las herramientas y podamos o apertrecharnos o que estemos ya alejados de las costas. Claro está, hay mucha resistencia de las personas a hacer cambios. Los estilos de vida son muy difíciles de cambiar. Si tu carro ha sido de gasolina toda tu vida, el tú ahora pensar que debes de comprar un carro eléctrico, un carro híbrido o usar la bicicleta, tal vez eso es algo que no lo pensabas, pero tal vez lo debes de considerar. Y yo creo que si algo hemos aprendido los puertorriqueños y que tal vez puede ser de enseñanza para el mundo entero, donde hemos tenido huracán catastrófico, hemos tenido temblores desde principio de este año y ahora adaptar nuestro estilo de vida a un confinamiento. Y hemos podido hacerlo, aún con las limitaciones que esto ha conllevado. Nosotros nos podemos adaptar. Yo creo que esta ha sido la mejor forma de demostrar de que el ser humano es capaz de hacer cambios. Y sinceramente creo que hay unas oportunidades para nosotros demostrar que podemos hacer cambios en nuestras casas desde la forma en que nos iluminamos, desde la forma en que utilizamos el agua, desde la forma en que nos movemos, desde la forma en que comemos, desde la forma en que desperdiciamos. Y si entendemos y aprendemos a hacer todo eso individualmente, vamos a sumar mucho más
que si fuéramos a hacerlo todo de una vez, que sabemos que eso va a ser prácticamente imposible. Hay algunas industrias que han visto también beneficios dentro de lo que es el cambio climático, Lorenzo. Por ejemplo, yo estaba escuchando una charla de los beneficios del cambio climático y a mí me resultó un poco fuerte, ¿no? ¿Por qué beneficios? Bueno, porque se pueden abrir otras industrias en algunas zonas, por ejemplo, industrias turísticas, en zonas donde actualmente no se puede, pero de momento sí se puede. O sea que la pérdida económica de unas áreas no necesariamente va a infligir en otras. No sé si puedes abundar sobre eso y cómo tal vez lo están viendo desde las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial. Tú tocas dos puntos sumamente importantes y uno es la relación que tiene esta pandemia global de coronavirus y cuál es la relación con lo que está pasando con el cambio climático. Fíjate cómo el planeta reaccionó de manera, bueno, no universal ni coordinada, pero reaccionó todo el planeta a lo que está pasando. ¿Por qué lo hizo? Porque se vio presentado ante una amenaza inmediata. Este virus está matando gente y esto había que pararlo ya. Y entonces de repente estamos viendo que hay países completos, más de un tercio de la población mundial está en su casa, no está trabajando desde afuera, para bien o para mal, porque nos dimos cuenta como sociedad y como raza de que estamos a las puertas de una amenaza existencial, de un virus que puede matar mucha gente. Reaccionamos porque la amenaza es inmediata y presente y está pasando ya. La diferencia con el calentamiento global, a pesar de que se trata también de una amenaza existencial, porque lo que está pasando acá va a resultar en muertes y en daños a muchas personas en el futuro, la diferencia es que esto está pasando de manera lenta, como lo dijimos al principio, de que los efectos y los daños que el calentamiento global va a tener en la raza humana no se van a ver en el corto plazo, en lo que lo estamos viendo con el coronavirus. Y por lo tanto, la reacción no es inmediata, el susto no te pone a actuar de la manera en que lo hace el coronavirus, pero la amenaza del calentamiento global es también existencial. Y lo que tú dices, si hemos sido capaces de reaccionar y protegernos como raza ante un virus que nos está amenazando de muerte al planeta, también lo podemos hacer con el calentamiento global. Hace falta mucha más voluntad y hacen falta cambiar muchas cosas, como tú dices. Pero ese cambio está sucediendo de manera muy lenta porque el cambio es muy lento. Y lo que tú dices, sí, es una mezcla de cambios individuales y colectivos. Lo que tú dices, sería mejor que yo me comprara un carro eléctrico que uno de gasolina, pero es una cuestión también de los gobiernos hacer que los carros eléctricos, que ahora son caros, sean más accesibles a la gente, de modo que la gente pueda y lo piense menos a la hora de cambiar un carro de gasolina por uno eléctrico. Es decir, eso no solo son decisiones individuales, sino decisiones que también son ayudadas por los gobiernos. ¿Qué podemos hacer? Bueno, buscar proveedores de energía que trabajen con energías renovables, utilizar la bicicleta, utilizar el transporte público en la medida que sea posible. Es decir, tener la conciencia de que nuestras actividades todas contribuyen de una manera u otra al calentamiento global y por lo tanto a la amenaza que esto presenta. Pero eso no es fácil, eso son cosas que para empezar hay que estar informados, o sea, requiere esfuerzos como lo que tú estás haciendo en esta serie de seminarios de educación. Tú lo que estás haciendo acá es difundiendo esta información que no es importante, es vital a la comunidad de Puerto Rico y del mundo. Sin esa información, la gente no está en posición de sentarse y pensar, ajá, esto me amenaza a mí, ¿qué hago? Aquí le estás dando tú una información que es vital. Con respecto a la segunda pregunta que tú hacías, de que hay también oportunidades, ¿qué industrias se pueden beneficiar? Bueno, los estudios sugieren de que los beneficios que va a abrir el cambio climático van a ser muchos menores que las pérdidas que va a tener la economía por todo este asunto. Digamos, ahora algunos agricultores van a poder cultivar, quizá tener hasta 2 cosechas porque la temperatura es mayor donde estaban,
pero eso va a ser en muy pocos sitios y quizá a corto plazo, porque quizás se les va a venir una sequía encima y quizás les va a llover demasiado. Es decir, nada hace sugerir que esto pueda conllevar a un beneficio a largo plazo de prácticamente nadie. Esto apunta todo a pérdidas en la economía. Sin embargo, también presenta oportunidades, como el desarrollo de las energías alternativas, viento, energía solar, energía del viento, energía de las mareas. Todo parece indicar que podríamos estar en capacidad de dejar atrás el petróleo como fuente de energía y de mudarnos cada vez más hacia fuentes de energía alternativas y con eso disminuir las emisiones de dióxido de carbono y cambiar las cosas. Bueno, ese cambio a energías alternativas básicamente es una oportunidad económica, abre las puertas a muchas industrias a trabajar para desarrollar ese tipo de alternativas. Eso ya está pasando en países como Europa, en menos grado en Estados Unidos. En Europa se está desarrollando mucho la energía eólica, o sea, la energía del viento, y la energía solar también. Y ya están empezando a ser mucho más baratas y asequibles de lo que lo solían hacer. Pero las cosas están sucediendo mucho más lentas de lo que deberían ser para que dejemos de quemar petróleo como lo necesitamos para que el cambio global baje y sea menor. Yo creo que con esta, y regresando al tema del COVID, porque tenemos que, ¿verdad?, entender bien esta crisis de salud, pero también social y económica que ha dejado el COVID en el planeta. ¿Estamos ahora más frágiles para enfrentar los retos de cambio climático? ¿O de alguna forma hemos aprendido para poder ser más fuertes a los retos del cambio climático? Digamos, lo bueno de toda esta situación es que, uno, sabemos sin la menor duda por qué sucede el calentamiento global y al saber por qué sucede, tenemos también las herramientas para evitar que siga continuando. Es decir, ya sabemos que el calentamiento global se debe a la emisión de gases de efecto invernadero, sobre todo el dióxido de carbono. Por lo tanto, sabemos que la solución es disminuir la emisión de efectos de gases invernaderos. Y eso implica un cambio de las fuentes de energía que básicamente mueven la economía del mundo. La decisión y las herramientas para el cambio están en nuestras manos, Ada. Como sociedad están en nuestras manos. Si esto se hace peor, lamentablemente va a ser culpa de nosotros como sociedad, porque sabemos cuál es el problema y sabemos cuáles son las soluciones. Lo que hace falta es que haya la voluntad a nivel global, sobre todo voluntad política y económica, de hacer los cambios necesarios, de modo de minimizar y adaptarnos a lo que esto está pasando. El calentamiento global está pasando y va a pasar. Si hoy cerráramos la llave y dejáramos de emitir este dióxido de carbono, hoy todavía esto va a pasar por 100 años, porque el dióxido de carbono se mantiene por 100 años en la atmósfera y la temperatura aumentaría no menos de medio grado. Entonces, pero lo que pasa es que seguimos emitiendo gases de invernadero todos los días porque seguimos volando, seguimos manejando, seguimos utilizando energías basadas en el petróleo y por lo tanto eso es lo que hay que cambiar. Pero para eso hace falta voluntad política, hace falta incentivos económicos y hace falta sobre todo concientización de la población a nivel global de lo que es este problema. Y plataformas como la tuya son un paso en la dirección correcta para informar a la población de qué es lo que está pasando. Gracias, Lorenzo. Quería aprovechar para darle un saludo. Tenemos varias escuelas que están aquí con nosotros. Los niños y niñas del Head Start de Orocovis, de Valle Infantil de Hormigueros, del PAC de Cabo Rojo, 7º y 8º grado, la Escuela Eduardo García Carrillo, la Estela Márquez, la Manuel Elizabeth y Vizcarrondo. Así que para todos ustedes un saludo muy especial. Oiga, están viendo a esta persona que está en Francia, ¿no? ¿Estás en Francia ahora mismo o estás en Suiza? Sí, en Francia. ¿Cómo puedes describir la vida, los paisajes de Suiza que son tan hermosos? Digo, y Francia también, comparados con lo que es el trópico, porque has tenido los dos mundos.
Sí, bueno, mira, yo guardo recuerdos del trópico de mi país como uno de los sitios más bellos en los que yo he estado y eso, bueno, eso aquí es diferente, es bonito, pero es diferente, sencillamente. Aquí veo los Alpes desde la ventana de mi casa Ay, Dios y es mío. bonito. Vivo en un pueblo pequeño, a mí no me gustan las ciudades, a mí me gusta el campo y yo vivo en un pueblo pequeño, en las afueras del pueblo, de modo que estoy rodeado de verde. Y es un poquito lo que trato de recuperar de mi vida en Venezuela. Pues a mí me gustó siempre el verde y el campo. Y por eso es que vivo en un pueblo en vez de vivir en la ciudad de Ginebra, por ejemplo, que es donde trabajo. A mí me gusta lo verde y me gusta el campo. Entonces, por eso vivo aquí. De verdad que son países hermosos. Yo estuve hace un tiempo en Suiza y en Zurich específicamente, y yo Mm. creo que yo quedé enamorada de los paisajes. eh, Algo que yo en mi vida me imaginé. Yo pensaba que aquí nuestras montañas, ¿verdad? Que son las más bellas del mundo, pero hay otras montañas hermosas, que de verdad los paisajes son inigualables y ciertamente pues es una bendición el que puedas tener y disfrutar también de todo eso para el bien de la humanidad. Hay algunas preguntas que nos han estado haciendo, por ejemplo, ¿cómo pueden contribuir las personas o si hay algún mecanismo para poder detener mayor inyección del dióxido de carbono? Hemos hablado algo de eso, pero preguntan para atrapar. ¿Hay algo que se haya desarrollado para atrapar el dióxido de carbono? Eso es una buenísima, muy, muy buena pregunta. Hay dos maneras de tratar de lidiar con este problema del calentamiento global. Una es reducir las emisiones de dióxido de carbono y la otra es, como lo dice la pregunta, tratar de desarrollar tecnologías que permitan capturar el dióxido de carbono del aire y meterlo en alguna parte. Esa quizá sería la solución más fácil porque, digamos, si se lograra desarrollar una tecnología efectiva, eso permitiría que sencillamente siguiéramos emitiendo gases de invernadero y sencillamente los atrapamos y los guardamos en alguna parte. Digamos que la mejor cosa sería una combinación de ambas, es decir, desarrollar energías renovables que no emitan gases de efecto invernadero y desarrollar tecnologías para atrapar el dióxido de carbono también. Hay mucha gente que está estudiando eso, es más difícil de lo que uno se imagina, porque bueno, hay que desarrollar todo una tecnología y todo un aparataje de modo de poder hacer esa captura de dióxido de carbono, es sacarlo del aire y guardarlo en alguna parte. Lo que se está haciendo, por ejemplo, las experiencias que conozco es que se está desarrollando equipos que chupan el aire de la atmósfera, sacan el dióxido de carbono y lo depositan en antiguos pozos petroleros que ya están vacíos. Hay un proyecto piloto que está desarrollando eso en Inglaterra, pero hasta ahora los resultados han sido no tan prometedores como se esperaría. Es decir, que eso como soluciona lo que está pasando no se ve como la solución que se necesita. Pero ciertamente son tecnologías que se están estudiando y desarrollando en este mismo momento. Ok, yo quería mencionarle que hay algunas personas que han estado conectándose diciendo que si podemos darle unas herramientas para los niños, para que sepan cómo minimizar el impacto del cambio climático. Y iba a decir que nosotros tenemos esta publicación que se llama Tierra Viva. Y en esta publicación habla específicamente de lo que es el calentamiento global, de cómo los niños pueden contribuir en sus casas. Y les voy a decir unos detallitos rápidos aquí. Primero, este es tu planeta. Tú te vas a encargar de cuidarlo y tienes que vivir en armonía con la naturaleza. Debes aprender a reducir, reusar y reciclar. Debes caminar, ¿verdad? O andar en bicicleta, usar el transporte público, como bien mencionó Lorenzo, y tratar en la medida posible de reducir las emisiones del carbono que se hace usando el menos, o sea, usando la menos gasolina posible. Ahorrar energía, apagar las luces, el aire acondicionado del cuarto o de la habitación cuando no estés en tu cuarto, mira, tú apaga. Rápidamente tienes que apagar las luces. Considera también los cargadores para los celulares que sean basados en energía solar. Comer menos carne,
tratar de consumir más vegetales y frutas, reducir el consumo de productos lácteos y opta por comprar más alimentos de origen local. La producción local lo que implica es que si consumimos más, establecemos huertos, hacemos composta, pues eso evita el que nosotros hagamos un mejor uso de los desperdicios y no seguir lastimando los vertederos que de por sí ya están colmados de basura, y es un problema creciente en Puerto Rico, porque no tenemos cómo disponer la basura en nuestra isla. Así que tenemos que aprender a sembrar y tenemos que aprender a controlar nuestros desperdicios y reducir sobre todo el uso del plástico. Y más importante aún, sembrar. Para que tenga una idea, Lorenzo, 144 millones de árboles en Puerto Rico se destruyeron con el huracán María. Y usted me va a preguntar, ¿cómo fue eso? Bueno, pues en análisis del Instituto de Taxonomía Tropical, utilizando fotos aéreas, se estableció ese número. Y eso es un número desgarrador. En nuestra isla es necesario reforestar porque eso incide en la forma en que atrapamos ese dióxido de carbono y a la misma vez pues ayudamos en esa captura de ese gas que es, aunque parte natural, el carbono es parte natural de nuestro ciclo, si está en exceso es cuando se convierte en problema y por eso necesitamos árboles, hojas, para que pueda darse ese proceso de limpieza de nuestro aire, de nuestra atmósfera. Así que todas esas cosas puedes hacer. Muy bien dicho. Tocaste en aspectos prácticos que quizá yo no toqué, que son las cosas pequeñas que puedes hacer, como dices tú, apagar las luces, caminar en vez de utilizar el coche en lo posible, comer productos locales, porque muchas veces cuando te comes una fruta que viene del otro lado del océano o viene de lejos, esa fruta tuvo que transportarse utilizando vehículos que emitían gases de invernadero y por lo tanto va a haber una huella de gases de invernadero asociada a lo que uno se come. Por ejemplo, la carne es una de las actividades, la ganadería es una de las actividades responsables de las mayores emisiones de gases de efecto invernadero también. Ya que comer de manera responsable es otra manera de tomar decisiones individuales que pueden ayudar a proveer soluciones para este problema. Así mismo es. Bueno, ¿algún mensaje final, Lorenzo, para nuestro grupo que ha estado con nosotros ya yo creo que un poquito más de una hora? Gracias a todos por estar con nosotros. ¿Algún mensaje final? Mira, sí, es sobre todo un mensaje para las nuevas generaciones, para los chicos, para los niños a quienes nosotros les vamos a dejar este planeta. Tú lo dijiste muy bien con respecto a la publicación que mencionabas, Ada. Nosotros somos custodios de este planeta. Nosotros somos quienes lo cuidamos o no lo cuidamos. Y la manera de cuidarlos y asegurarnos de que el planeta va a estar bien y vivible para las futuras generaciones es vivir en armonía con la naturaleza. Es decir, es tener en cuenta que esta es nuestra casa, que es una casa que nos prestaron, que de aquí vamos a estar un tiempo y después nos vamos, y que tenemos que ser responsables con la casa y dejarla en buen estado para las personas que van a vivir después, que son las futuras generaciones. Y para hacer eso, tenemos que ser responsables de nuestras acciones. Y la emisión de gases de efecto invernadero, tomar medidas que mitiguen los impactos de esas actividades, es una manera de ser responsables y de cuidar y de ser custodios de esta casa. Y bueno, eso es lo que le quiero decir a los niños. Bueno, pues yo quiero agradecer este mensaje de esperanza, de concienciación, Lorenzo, que usted nos ha traído en el día de hoy. De verdad que para nosotros esto ha sido un honor el poder tener esta oportunidad, y yo sé que son 6 horas más de lo que estamos aquí en Puerto Rico, o sea, para usted ya son las 8 de la noche y usted está aquí con nosotros. Eso es dedicación, eso es pasión. Es un verdadero placer llevar este mensaje, es importante, y sobre todo a la gente de América, de mi continente, la gente que habla mi idioma. Para mí esto es un placer y un honor muy grande y no tengo problema en hacerlo a las 8 de la noche. De hecho, es una gran alegría poder hablar con ustedes. De verdad, Lorenzo, y agradecidas también a la Organización Meteorológica Mundial por todo el trabajo que hacen, que han hecho a través de décadas, pero para mantener esa vigilancia
atmosférica de nuestro planeta. Así que en este día de celebración del planeta Tierra, les damos a todos pues nuestra más cálida felicitación, pero sobre todo nuestro agradecimiento y nuestro mensaje de exhortarlos a seguir pensando en nuestro entorno, pensando en nuestra naturaleza, que tenemos que tener una relación linda con esos recursos naturales que tenemos, que hay que protegerlos. Si vamos a la playa, no dejemos allí los plásticos, que si vamos al río, no dejemos o tiremos cosas en los ríos. Es tener conciencia para poder convivir con nuestro entorno natural. Gracias nuevamente, Lorenzo, por este tiempo que nos ha dedicado y gracias a cada uno de ustedes por estar en esta plataforma Ciencia Virtual del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Enrique. Gracias, Ada, y gracias a Lorenzo por participar de este extraordinario webinar. Muchas gracias a todos por participar de este webinar traído a ustedes por el Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Por supuesto también, gracias a nuestros auspiciadores por hacer esto posible, por ayudarnos a traer toda esta información muy importante para los jóvenes y los adultos de nuestra isla Puerto Rico y de todos aquellos que nos siguen a través de Facebook y de nuestra plataforma de Zoom en Estados Unidos y en Latinoamérica. Gracias por ser parte de esto. Aquellos que están viéndonos a través de la plataforma Zoom, recuerde que por correo electrónico estarán recibiendo durante la tarde de hoy la evaluación de este webinar. Importante que participen de ella y nos dejen saber qué otros temas desean ustedes que traigamos para que ustedes puedan disfrutar. Para más información, puede acceder a nuestra página web a www.ecoexploratorio.org. Y si desea participar de otros webinars, recuerde que en nuestra página de Facebook, Twitter e Instagram podrán encontrar el enlace para registrarse. Todavía están a tiempo, regístrense que una vez comienza el webinar a través de Zoom, no le podrá permitir entrar, pero cualquier cosita está en nuestro Facebook Live. También nos puede escribir a través de nuestra página, a través de nuestro correo electrónico info@ecoexploratorio.org. Nos dan like y share a través de Facebook, Twitter e Instagram. Y nada, recuerden, quédate en tu casa junto a la ciencia divertida del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Gracias por el apoyo y que tengan una bonita tarde.